Y bien, estamos con Juan de la Puente y Fernando Tuesta. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Se nos ha cortado la noche la entrevista, pero quizá podríamos pasar directamente al tema principal, que es, bueno, todo este asunto traumático de la salida de Julio Guzmán y de César Acuña, sobre todo la de Julio Guzmán, que de alguna manera despertaba alguna expectativa en un sector de la población. Revela que hay problemas serios en la legislación electoral, en los plazos, como decía la OEA, en fin. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué reformas hay que introducir? ¿Qué lecciones podemos sacar de esto para mejorar? Juan. Primero es que hay que desburocratizar el proceso. Fuera de las normas de rango de ley, el sistema electoral debe tener entre 40 y 50 normas, y entonces este proceso está sobreregulado. Nosotros tenemos, así como hay una tramitología económica, hay una tramitología política electoral impresionante. Para inscribir un partido se necesitan 50 pasos ahora, para inscribir más o menos, mira lo que tiene este es el compendio de legislación electoral 2016. ¿Hace 20 años? Esto es un libro que tiene, ¿cuántas páginas? El sistema de partidos se regía hace 20 años por normas, básicamente, pocas normas electorales, algunas normas del derecho civil y algunas normas del derecho administrativo. 624 páginas. Entonces, esa es una primera cosa. Y yo me felicito que, a pesar de lo malo que está pasando, lo bueno de esto es que seriamente estamos entrando a discutir una reforma política o una reforma electoral más precisamente, porque creo que hay ahora una crisis de normas y de procedimientos que no sé si se acabará con el proceso electoral, pero es una obligación, inmediatamente instalado un nuevo Parlamento y un nuevo gobierno, entrar con fuerza a discutir para empezar normas grandes y después empezar con lo pequeño. Aquí lo que hemos tenido no se han hecho grandes reformas y lo que se han hecho entonces son pequeños reglamentos que han terminado trabando el proceso. Ese es el problema, y el problema es que eso le da pie a algunas personas como Diego García Sayán, que han publicado hoy día un artículo en El País insinuando en buena cuenta que el proceso puede estar viciado. Dice que hay dudas sobre la imparcialidad o al menos la pericia de la autoridad judicial electoral. La madre del Cordero está en el registro de organizaciones políticas, que el manejo de este registro ha levantado dudas y sospechas. Ningún proceso electoral se había visto enrarecido desde el año 2000. En fin, está insinuando que aquí hay un problema más serio. ¿Hay ese problema más serio o somos víctimas de esta sobreregulación? Mira, Jaime, ese texto, el problema no son las 600 páginas. El problema es que hay muchas leyes de diferente tipo que no tienen una organicidad, digamos, no tienen un solo sentido, tienen vacíos, contradicciones y está excesivamente regulado, como ha señalado Juan. Solamente te pongo para que se pueda comparar. El año 63 se convocó elecciones 10 meses antes. Hoy día, 5 meses antes. No es que este gobierno se demoró en convocar, es el gobierno, desde que se da esta ley, que más temprano ha convocado. Los anteriores gobiernos lo convocaban 120 días. Este gobierno mucho más, con más amplitud, pero sin embargo, es 120 a 150 días. Primera comparación para que vean la diferencia. En el año 63 habían 2 millones de electores, hoy hay 23 millones de electores. En el año 63 habían 4 candidaturas presidenciales, hoy 19, que se han reducido a 15. En el año 63 no había voto preferencial, hoy hay voto preferencial, lo que te suma cerca de 2.200 candidatos. En el año 63 había una sola ley, hoy día hay ese libro que tú conoces. Entonces, se insistió durante años, y acá hemos discutido innumerables veces, es necesario la reforma. ¿Qué se hizo? Durante varios años se postergó, los organismos electorales entregaron al Parlamento de la República para que se discuta. El año pasado empezaron tardíamente, pero aceleraron a última hora y promulgaron modificatorias de la ley tarde y mal hechas. Hoy día estamos siendo víctimas de esto que es la primera responsabilidad del Congreso de la República, cuyos partidos hoy día critican el tema que no solamente se presta confusión, sino que ponen dudas acerca del proceso cuando ellos son los principales responsables. ¿De dónde son las bancadas en el Congreso? ¿Son de partidos distintos de los que hoy tienen candidatos? No. Incluso el señor Kimper que estaba acá, la bancada de Fuerza Popular es la bancada más numerosa. Y sin embargo no se opuso, por ejemplo, a ese artículo que me parece que es increíble, el artículo 42, que ahora les está cayendo como un boomerang. ¿Quién votó en contra? Todos aplaudieron.
tratar de, con normas, supuestamente combatir el clientelismo. Es una barbaridad. Simplemente lo que vamos a tener es que ya hay un candidato, César Acuña, que ha sido excluido y probablemente van a haber más. Estamos en una situación en donde se responsabiliza a los organismos electorales. Es muy fácil, pues. Ya, de acuerdo, pero el caso de César Acuña se explica por ese artículo y por esa ley. Pero el caso de Julio Guzmán no se explica por la ley esta que se aprobó a último minuto, sino más bien por la ley de partidos y la ley orgánica de elecciones, pero el que sí se aprobaron por los partidos. Son más cosas, porque en realidad si uno mira las 3 resoluciones del Jurado Nacional y las 2 del Jurado Especial de Lima, además de eso, de las leyes a las que te refieren, se habla de una frondosa jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, que también entran al paquete de las cosas. Entonces, claro, para discutir hoy día justicia electoral se echa a mano, 1, a las normas generales, 2, las normas específicas electorales, 3, a las normas de la jurisprudencia electoral. Digamos, yo pienso que el Tribunal Constitucional tiene menos cantidad de instrumentos para hacer justicia de la que tiene hoy día el sistema electoral. Eso hay que cambiarlo, eso hay que resolverlo y hay que empezar por lo general. Mira, por ejemplo, la norma que hoy día genera discusión, la 3414, una norma terrible, porque plantea que para inscribir un nuevo partido se necesitan ahora 800.000 firmas. Ya no 120, ya no 400, 800.000. Eso significa que el partido que quiere, los que quieren inscribir un partido deberán recoger ¿cuánto? Unos 3 millones de firmas, por lo menos. Si uno suma las firmas supuestas de los partidos 19 o 20 que están inscritos, supongo que deben haber en el Perú, habían firmado por los partidos unos 40 millones de electores, y en realidad somos solo 23 millones de electores. O sea, el sistema ha colapsado. Yo insisto en eso, tenemos una crisis de normas y de procedimientos que tiene que ser encarado arriba, en la parte de arriba, no en la menudencia burocrática. Ahora, ahí viene, Jaime, para agregar sobre ese punto. ¿Qué cosa debe orientar? Aquello que el curso de las democracias nos han enseñado. Vale decir, el derecho al sufragio limitó los requisitos para elegir y ser elegido. Estos son en nuestra Constitución y en la de 79 escasamente. Es edad, residencia, estar inscrito y no tener impedimento. Punto. No existe más. Sin embargo, a partir de la ley de partidos se ha incorporado una serie de artículos que lo que hacen es impedir la participación política o excluir. Esto, sin embargo, con el aplauso de, obviamente, los electores, porque los partidos están desprestigiados. Pero eso es una cosa lo que digan los electores. Pero el legislador tiene que pensar de otra manera. Y mucho más todavía cuando se trata que esto va a llevar a situaciones mucho más complicadas, porque mira, nunca se ha excluido a un candidato desde la época de Odría. En el año 1950, que Odría, como en dictadura, excluye a su competidor. De esa época ningún candidato presidencial. Pero claro, las normas están ahí. Y viene el tema, pues, la ley es la ley, pero, y los principios constitucionales que están por encima de cualquier ley. Eso es lo que se tiene que respetar, eso es lo que va a comenzar, como ha señalado Juan acertadamente, colapsar en general. Lo que pasa es que el principio constitucional de la participación política, la propia Constitución dice que se ejerce de acuerdo a ley. Y la ley es la que canaliza. La ley no puede estar en contra, pero no puede estar en contra pues, de estos principios generales. La ley no contradice el principio. Pero no es una línea restrictiva. ¿Cómo se ejerce la participación? Sí lo contradice. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de elecciones, que es la que regula justamente estos principios y requisitos, señala que, por ejemplo, para tachar solamente son sujetos de tacha aquellos aspectos que son objetivos señalados en la Constitución. La ley de partido se va por otro lado. Y una cosa, Jaime, y es que la democracia se mide también por resultados. Esta es la primera vez en 15 años que un organismo como la OEA expresa una preocupación en el proceso electoral. No hemos tenido en 15 años eso, y que prestigiosos, ¿no? Sí, y prestigiosos medios de comunicación fuera del país, a quienes no se les puede tachar de que están inmiscuidos en el proceso, expresan también una preocupación de ese tipo. O sea, esas dos cosas ya te dice que la discusión plana, cerrada, de que la ley es la ley, sin atenerse a los principios, me parece que es una mala discusión, porque en democracia la ley no solo es la ley tiene que ser oportuna, con procedimientos. Estamos en el Estado de Derecho. Los propios politólogos, hay quienes lo acusan al propio Fernando Tuesta de ser responsable de esa ley de partidos que se estableció para asegurar la famosa democracia interna. Entonces, para asegurar
la democracia interna hay que cumplir una serie de requisitos. Tú estás responsable de otras cosas. Yo soy responsable de otras cosas. De otras, bueno, ya no, digamos a Fernando Tuesta. Varias derrotas de la Alianza Lima, todo, pero no, sí. Bueno, pero digamos, porque los propios partidos además han aprobado esa ley de partidos por la cual se pretendía, o se pretende, y esa es una discusión que habría que tener. ¿Tiene sentido exigir vía ley y vía reglamentos una serie de requisitos para asegurar la democracia interna? Y si están establecidos en la ley, desgraciadamente pues hay que cumplirlos, o si no, digamos, habría que derogarlos. ¿Qué parte de la ley dice? La ley dice que las elecciones internas pueden tener 3 modalidades. Incorpora, sin embargo, posteriormente, artículos de exclusión. No sé quiénes te habrán dicho lo que tú ahora repites. No soy responsable, no soy congresista, ni mucho menos, pero lo que sí he dicho, y por eso consta, es lo siguiente: tenemos que tener leyes que ordenen y que sean eficaces. Hoy día, la democracia interna en muchos partidos, yo diría en casi todos, no existe. ¿Sabes lo que existe? El documento que te presentan, que tiene sello, firmas, claro, papel membretado, sobre reuniones que muchas veces no se hacen. Porque lo que no te dice la ley es que, por ejemplo, tiene que estar el Jurado Nacional de Elecciones observando y dando, digamos, fe de lo que ahí se realiza. Lo que estamos privilegiando es el papel, el papel. Las salidas han sido de otra manera. Por ejemplo, que los organismos electorales organicen las elecciones internas a nivel nacional, que son los únicos que en realidad lo pueden hacer. Y eso sí te permite medir, por ejemplo, el grado de participación y no las firmas que hoy día también son, digamos, motivo de cuestionamiento. ¿Qué partido, tú crees que en el Perú hay algún partido que pueda recoger 800.000 firmas válidas? No, eso es un espanto. Pero además, Jaime, no tendríamos este problema si los organismos electorales hubiesen sido los que convocaran las elecciones internas en cada partido. Y no tendríamos 67 listas rechazadas por distinto modo, distinta razón. Si eso hubiese ocurrido, ¿cuántos partidos realmente hubiesen pasado esa? Probablemente tuviésemos 8 candidatos y no como tuvimos al inicio de 19. De modo que también esta proliferación de partidos... Es muy optimista. Pero esta proliferación de partidos termina siendo concurrente con esta resistencia a la reforma. 5 años sin hacer reforma y esto ha explotado, ¿no es cierto? Bueno, ya tenemos que terminar, pues es una discusión que hay que seguirla dando, hasta que pasa que aquí no hay verdad absoluta ni científica, pues es un asunto sujeto a la discusión, pero se necesita pues gran discusión sobre este asunto, mucho más discusión, hasta encontrar la luz. Se encontrará. Muchísimas gracias, gracias a ti, Fernando Tuesta y a Juan de la Puente. Vamos a una pausa, regresamos con Bonifacio Meneses, que es el juez superior encargado de la coordinación de los juzgados de flagrancia. A 100 días de su funcionamiento, vamos a ver qué balance tenemos.